Bueno, en principio, saludarlos a todos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos aquí a este webinar, a este breve webinar en donde vamos a un poco hablar, vamos a capacitarlos sobre la aplicación de las reglas APA 7, ¿no? Como bien lo señalaron, mi nombre es Héctor Daniel Quiñones Orello, soy Daniel. Yo soy profesor aquí de la facultad, ¿no? En la unidad de posgrado, en la maestría de gestión educativa, en el curso de seminario de tesis, ¿no? Y enseño o ayudo a los estudiantes a formular sus proyectos de tesis, sus proyectos de investigación con la rigurosidad teórica, con la rigurosidad metodológica que la academia actual y la investigación científica actual lo requiere, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre temas que son, si bien es cierto, formales, ¿no? Son temas importantes que están estandarizados en la elaboración de todo proyecto de investigación o en toda tesis en sí, ¿no? Son temas que en realidad son de aplicación transversal, ¿no? A todas las disciplinas, a todo proyecto de tesis, ya sea en ciencias naturales, ya sea en ciencias sociales, ¿no? Se tienen que aplicar estas reglas APA a efectos de cumplir con las formalidades que todo documento en el marco de una investigación científica debe realizar, ¿no? Entonces, la exposición va a consistir, básicamente voy a pasar una serie de láminas y voy a indicar algunas particularidades que todos ustedes deben de tener en cuenta al momento de formular sus proyectos de tesis. Algo que yo me he dado cuenta enseñando el curso de seminario de tesis o cuando enseño metodología de investigación o cuando enseño seminario de investigación es que muchos estudiantes siempre tienen algunos problemas con la aplicación de las reglas APA, que como lo menciono, si bien es un tema de carácter formal, es un tema importante, es un tema estandarizado y que forma parte de los protocolos y los lineamientos que se debe cumplir en todo proceso de investigación científica, sea cual sea la disciplina. Ok, entonces vamos un poco a ir y a comenzar con esta capacitación. Como es un webinar corto de unos 45 minutos, 40 minutos como máximo, voy a exponer, voy a hacer una suerte de charla magistral y posteriormente pueden hacer las preguntas que ustedes deseen, ya sea a través de el chat, ya sea a través del micrófono. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de las normas APA, ¿no? ¿Qué cosa es el APA? ¿En qué consiste? ¿Y cuál es su importancia dentro de la investigación científica? Ok. A ver, como yo les digo, ¿no? La investigación científica es un conjunto de procedimientos y técnicas que cumplen lineamientos y cumplen protocolos, ¿no? La investigación científica cada día se profesionaliza mucho más y se profesionaliza tanto desde el punto de vista teórico como también desde el punto de vista metodológico y también desde el punto de vista formal, ¿no? Y es así como surgen las reglas del manual APA, ¿no? Que en realidad es un manual que tiene una historia bastante larga, aunque nosotros no sabemos, ¿no? El primer manual o la primera edición de las APA Publication Manual se da en el año 1952. La última edición del APA, la que es aplicable, es la 7ª edición, ¿no? Entonces, en todos los proyectos de investigación, en todas las universidades o facultades, lo que se está aplicando actualmente es la 7ª edición del APA. Ok, ¿cuáles son las principales actualizaciones? En principio, ¿no? Y para que un poco quede claro, ¿no? El APA son reglas que buscan básicamente estandarizar. Disculpe, profesor, buenas noches. ¿Sí? Le habla Gerardo de soporte. No se le están viendo las diapositivas. Póngalo en la que tiene las dos, la segunda, la que le sigue a donde está puesto, lo pone para que se puedan ver. No lo ponga en la copita. Ah, ok, perfecto. La que le sigue. Perfecto, no hay ningún problema. Listo, no hay ningún problema. Gracias, Gerardo, gracias. Ya. Entonces, como les decía, ¿no? Aquí, menos mal que solamente he pasado unas 2 diapositivas. Acá está la línea de tiempo, el manual APA, ¿no? La primera fue publicada en el año 1952, ¿no? Y la última, la actual, es del año 2019, que es la 7ª edición, ¿no? Insisto, las reglas APA son básicamente reglas de carácter formal, son reglas que buscan estandarizar la manera de presentar un proyecto de investigación, presentar una tesis, ¿no? Cualquier investigación científica, ya sea a nivel de artículo de investigación, paper, ensayo, artículo teórico, tesis, tesina, hasta monografía, debe de cumplir con las reglas del manual APA. ¿Cuáles son las principales actualizaciones? El APA en realidad se enfoca en temas de carácter formal, ¿no?
incluso en tipo y tamaño de la fuente, ¿no? En la séptima edición tenemos una edición mucho más plural, por así decirlo, ¿no? Porque en la sexta edición la regla era que la letra y el número era Times New Roman de 12 puntos. Ahora con el APA se aceptan una variedad de fuentes, ¿no? Incluso dependiendo de la letra es el número o el tamaño del mismo, ¿no? Calibri, Arial, Lucinda, ¿no? Times New Roman, Georgia, etc. O sea, la séptima edición es un tanto más plural en cuanto al tipo de fuente y al tamaño de esta, ¿no? En cuanto a los márgenes, 1 pulgada en todos los lados de la página, ¿no? En cuanto a la portada, por ejemplo, ¿no? Se establecen algunas formalidades como el tema de negrita en el título, una línea adicional, diferentes instrucciones para la afiliación, los encabezados, en la longitud del título, ¿no? Recomendando la limitación, pero no obligatorio a 12 palabras, ¿no? Y posteriormente aquí hablamos del URL o el DOI, que son aspectos o son los enlaces web en donde se pueden ubicar artículos científicos, ¿no? Que básicamente la principal actualización es que ya no se inserta saltos de línea manualmente, ¿no? Sino todo es copy-paste, por así decirlo, ¿no? En títulos y formatos, en citas secundarias, el uso del et al o las citas o las referencias, en fin. Eso no los voy a aburrir, ¿no? Son aspectos muy, pero muy formales, pero que nos presentan un tanto las diferencias entre la sexta y la séptima edición, que es la que se aplica actualmente. ¿Qué cosa es lo más importante dentro del APA? ¿No? Lo más importante dentro del APA es diferenciar lo que es una cita y una referencia bibliográfica, ¿no? ¿Qué es una referencia? Es un conjunto de datos que permiten identificar una fuente de información, ¿no? Es decir, una referencia bibliográfica es aquella que me permite a mí identificar ya sea un libro, ya sea un artículo de investigación, ya sea un artículo teórico, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, Habermas, el libro de Jürgen Habermas del 2010, Ciencia y Técnica como Ideología Tecnos. Eso es una referencia bibliográfica. Yo estoy referenciando a un autor, Jürgen Habermas, ¿no? Uno de los representantes de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y en su libro Ciencia y Técnica como Ideología. Y inmediatamente pongo Tecnos, ¿no? Que viene a ser la editorial. Por ejemplo, actualmente ya no se pone la ciudad, ¿no? De donde está la editorial. Antiguamente se ponía Jürgen Habermas, el año, el título, Ciencia y Tecnología y Técnica como Ideología, y se ponía, por ejemplo, Lima, dos puntos Tecnos. Ya no se pone la ciudad, de frente se va a la editorial. ¿Qué es una cita? Una cita es una idea que utilizamos de un texto de manera textual o parafraseada. Aquí hablamos de los dos grandes tipos de citas bibliográficas que uno puede utilizar en la elaboración de su proyecto de investigación o su tesis, ¿no? ¿Qué es una cita entonces? Es una idea que nosotros utilizamos en un determinado texto, ¿no? Ejemplo, en torno a las sociedades tradicionales, Habermas señala que la expresión sociedad tradicional se ha hecho usual a la hora de referirse a los sistemas sociales que responden a los criterios de las culturas superiores. Aquí estoy citando o estoy utilizando un ejemplo de la denominada cita iliteral. ¿Por qué? Porque en un párrafo yo lo que estoy haciendo es citar de manera expresa lo que se consigna en un libro, ¿no? ¿Cuál viene a ser el libro? Ciencia y Técnica como Ideología. Y lo estoy citando de manera expresa, ¿por qué? Porque pongo comillas y porque estoy poniendo el número de página de manera directa. ¿Dónde se encuentra esta cita? En la página 72 del libro Ciencia y Técnica como Ideología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? La cita es el conjunto de caracteres, de datos, que me permite identificar una fuente. La cita, ¿dónde se encuentra? En la parte de bibliografía, ya sea del proyecto de investigación, ya sea de la tesis, ya sea de la tesina, ya sea de la monografía. Todas las referencias bibliográficas se encuentran en la parte de la bibliografía. Y la cita viene a ser una idea que nosotros utilizamos para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación. La cita, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el texto de la tesis, en el texto de la monografía, en el texto del artículo de investigación, en el texto del artículo teórico, ¿no? Entonces, una cita es un argumento que yo utilizo de una determinada referencia. Y la cita puede ser ya sea de manera textual o parafraseada, ¿no? Y aquí vamos a conocer los dos
tipos de citas que se establecen en el manual de reglas APA. La cita textual y la cita de paráfrasis. ¿Qué es una cita textual? Una cita directa reproduce exactamente las palabras de otro texto previamente publicado. Las citas textuales deben utilizarse de manera moderada y cuidadosamente. Ojo, y aquí yo siempre a mis alumnos les digo esto, ¿no? La investigación actual, ahí falta la palabra actual, la investigación moderna considera las citas literales como una práctica metodológica no recomendable. Y esto es algo que yo quiero expresarles el día de hoy. Si bien es cierto, nosotros sabemos lo que es una cita textual y en la mayoría de nuestros trabajos quizás hemos utilizado citas textuales o también llamadas citas literales, actualmente la investigación académica moderna, la que se publica en papers, en artículos de investigación A1, en Scopus, en Web of Science, si ustedes revisan esos papers, casi ya no se utilizan las citas literales. Casi ya no se utilizan las citas textuales. ¿Qué es lo que ahora se utiliza mucho más? Las denominadas citas de paráfrasis o la paráfrasis. ¿Qué cosa es? Reformula la idea de alguien más en las propias palabras del autor. Parafrasear permite resumir y sintetizar información de varias fuentes de información, centrándonos en lo importante, comparando y contrastando detalles relevantes. Entonces, y de manera bastante clara, cita textual o cita literal se escribe la idea original del autor usando sus mismas palabras. Cita de paráfrasis se expresa la idea del autor original, pero con palabras diferentes o con las palabras del autor de la investigación. Estamos entonces. Estos dos tipos de citas yo estoy seguro que ustedes la conocen, que ustedes las han manejado. Lo que les quiero decir aquí es que actualmente en la investigación moderna las citas textuales ya no se suelen utilizar. Incluso muchos dicen que las citas textuales constituyen una mala práctica metodológica. ¿Por qué? Porque las citas textuales no ayudan muchas veces a la comprensión coherente, ¿no?, de la lectura, ¿no? Porque si yo cito literalmente algún párrafo, si yo cito literalmente alguna idea, la manera de redacción puede ser distinta a la que presente. Y dos, algo que también ustedes deben conocer, ¿no? Las citas textuales, ¿no?, hacen un tanto difícil cuando para postulación de artículos, para postulación de alguna tesis para sustentar, se aplican programas antiplagios como el Turnitin, por ejemplo, ¿no? El Turnitin, si bien es cierto, hay un comando del Turnitin en donde se pueden excluir las citas literales, la mayoría de facultades, la mayoría de universidades considera las citas textuales como parte de la identificación del Turnitin, ¿no? Entonces, ya no se recomienda, ¿no?, utilizar citas textuales. Sí se recomienda cuando sea súper, hiper necesario, cuando, por ejemplo, ustedes consideren citar textualmente una definición en las propias palabras del autor que consideran relevante para el adecuado entendimiento del objeto de estudio o el adecuado entendimiento de la investigación, ¿no? Pero actualmente, insisto, las citas textuales ya no se suelen utilizar. Si ustedes revisan papers de Scopus, Web of Science, ¿no?, hasta de Cielo, van a encontrar que las citas textuales ya son en menor medida citas utilizadas. La mayoría escribe a través de la paráfrasis. Ok, vamos a ver aquí un poco los formatos de las citas, ¿no? Las citas en el texto tienen dos formatos. Las citas narrativas, el año y el autor son incorporados en el texto como parte de la oración. Por ejemplo, cita narrativa, ¿no? Siguiendo la misma línea de investigación del estudio de Edward y Olivet, resulta relevante, puesto que teniendo como campo de investigación el sector de arbitrajes de inversiones, revelan que la presunta imparcialidad e independencia en este rubro es totalmente ilusoria. Aquí tenemos una cita narrativa, ¿por qué? Porque el autor, que está acá, Herbert y Olivet, el año que está acá y el número de páginas en donde hago la referencia, se encuentran dentro de la misma oración, ¿no? Se encuentran dentro de la misma oración. ¿Y cuál es la cita parentética? ¿Qué es la cita un tanto más común? El autor y el año aparecen entre paréntesis, obviamente, pero aparecen entre o al final del párrafo, ¿no? La felicidad es episódica y parcial, amante de los contrastes y de las diferencias. De hecho,
lo que en estricto se llama felicidad corresponde a la satisfacción más bien repentina de necesidades retenidas con alto grado de éxtasis y por su propia naturaleza solo es posible con un fenómeno episódico. Aquí, por ejemplo, tengo al autor, tengo al año y tengo la página que estoy citando literalmente fuera de la oración. Cuando está fuera de la oración tenemos una cita parentética. Cuando está dentro de la oración tenemos una cita narrativa. Y aquí también tenemos dos ejemplos de una cita textual o literal, que está entrecomillada, y una cita por paráfrasis, porque yo estoy parafraseando lo que dice Eberhard y Olivet, mientras que yo estoy citando expresamente lo que dice Freud. ¿Ok? Pero claro, de distinto formato, a través de la cita narrativa dentro de la misma oración o fuera de la oración, fuera del párrafo, lo que se conoce como la cita parentética. ¿Ok? Muy bien. ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿no? La cita textual reproduce exactamente palabras de un trabajo publicado previamente. Aquí vamos a hablar de cita narrativa, cita parentética, ¿aplicado a qué? Aplicado a la cita textual o a la cita literal, ¿no? Para indicar una sola página, utilizar P. Para varias páginas, utilizar PP y un guión medio. Por ejemplo, cita narrativa. García señala que el derecho no siempre es ese referente pacífico, neutral y hasta indiferente que se cruza a diario por nuestras vidas. Aquí es narrativa, ¿por qué? Porque estoy consignando un solo párrafo. No estoy excluyendo al autor ni al número de página del párrafo, lo estoy incluyendo. Pero claro, acá García pongo el año de la publicación de la obra y al final pongo el número de página exacta de la cita literal, ¿no? El derecho no siempre es ese referente pacífico, neutral y hasta indiferente que se cruza a diario por nuestras vidas. Cita parentética en las citas textuales, ¿no? Literalmente siempre entrecomillado, de modo que, sin quererlo, las visiones críticas radicales del derecho podrían terminar jugando un papel reaccionario. García, año y la página, 85, ¿no? Acá página 85. Si fuera varias páginas, pongo acá PP y pongo, por ejemplo, 85 y 86, y coma 86, por ejemplo, ¿no? Acá voy a poner y 86, por ejemplo, ¿no? Acá me faltó. Entonces, es importante entender los diferentes formatos que existen y los diferentes tipos. Como cita narrativa, cita parentética. Aquí la estoy aplicando el formato en qué. Estoy aplicando en citas textuales o también llamadas citas literales. Vamos ahora a aplicarlos a las citas de paráfrasis, ¿no? La paráfrasis permite reformular una idea con tus propias palabras. Incluye siempre dos elementos, el autor y el año de publicación. Algo que sí es distinto a las citas textuales es que en el caso de la paráfrasis no es necesario precisar el número de página o párrafo. Podrías incluirlo, es libre, ¿no? Si ustedes quieren, pueden incluir el número de página o no. Veamos un ejemplo. Cita narrativa, así Santos, utilizando metodología cualitativa a través de entrevistas e historias de vida, considera que la realización de prácticas en estudios de abogados tiene una importancia fundamental en los procesos de socialización y en la asunción de valores profesionales, adoptando la idea de que los abogados ejecutan un trabajo imparable en el día a día. Aquí estoy haciendo una cita narrativa, ¿por qué? Porque el autor y el año del libro están dentro del mismo párrafo. Cita parentética. Este poder simbólico resalta, entre otras profesiones contemporáneas, pues el profesional del derecho cuenta con la facultad de crear, interpretar y aplicar de manera autorizada el ordenamiento jurídico. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una cita parentética. ¿Por qué? Porque el autor y el año se encuentran por fuera del párrafo. Y claro, no estoy haciendo citas literales o textuales porque no está entrecomillado. Forma parte de un párrafo y yo lo que estoy aquí haciendo es expresar con mis propias palabras el pensamiento de Santos, expresar con mis propias palabras el pensamiento de Ferrari. Ahora, la regla en el APA es que en las citas de paráfrasis solamente se consigne el apellido y el año, más no la página. Pero es potestativo. Ahora, yo por la experiencia un poco de postular artículos de investigación, de estar metido en este tema, por lo general, las revistas más rankeadas, ¿no? Por ejemplo, revistas en Scopus, revistas en Web of Science, cuando uno quiere postular un artículo de investigación, siempre piden que esté precisado el número de página, incluso en citas de paráfrasis. Es potestativo.
¿no? Pero en la facultad o en la mayoría de facultades o para sustentar, básicamente hay que cumplir la regla APA. Y la regla APA señala, cita textual o cita literal, se tiene que poner el número de página. Cita de paráfrasis, no es necesario poner el número de página. Solamente basta con el autor y el año. Ok, muy bien, ¿no? Cita según número de autores. Nosotros, por ejemplo, encontramos artículos, encontramos tesis, encontramos investigaciones que tienen más autores. Por ejemplo, ¿no? Actualmente, en la investigación científica actual, lo más común siempre es escribir entre varios. Eso es por lo general lo más común. Es por eso que cada vez hay más papers y hay más artículos que se escriben en coautoría. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Básicamente es aprender a citarlos, ¿no? Para trabajos con 1 o 2 autores, incluye el autor en cada cita. Para trabajos con 3 o más autores, incluye solo el primer autor y luego et al. El mismo criterio se aplica si tienes 1, 2 o más de 3 autores institucionales. Ejemplo, cuando tengo un autor, cita narrativa, Preciado. Entre paréntesis, el número del año. Cita parentética, entre paréntesis, Preciado, el número de año. Solamente un autor, allí no tengo ningún problema, pongo el apellido. 2 autores, López y Torres, cita narrativa, pongo después el 2018. Cita parentética, entre paréntesis, López y Torres, 2018. No, aquí no hay ningún problema. Acuérdense, cuando es 1 o 2 autores, se tienen que poner siempre los apellidos, los primeros apellidos de estos 2 autores, ¿no? López y Torres, 2018, cita narrativa, López y Torres, 2018, entre paréntesis, cita parentética. El tema viene cuando tienen que ustedes referenciar o citar a 3 o más autores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, ¿no? Organización Mundial de la Salud, OMS, autor, Acosta et al, por ejemplo, ¿no? Acosta et al 2020. Acá hay Acosta, Ferreiros, Quiñones, por ejemplo, y Pérez, ¿no? Tengo que citar a Acosta et al, ¿no? Tanto a nivel narrativo como tanto a nivel parentético, ¿no? Y claro, cuando hablo de instituciones, por ejemplo, lo puedo hacer con abreviatura o sin abreviatura, ¿no? OMS o Organización Mundial de la Salud, o autor institucional sin abreviatura, Universidad Continental. Son reglas bastante formales, son reglas bastante precisas, son reglas muy concretas que tenemos nosotros que seguir en materia de APA. Acuérdense, con un autor no hay ningún problema, con 2 autores tampoco hay problema. El tema viene cuando tenemos a 3 o más autores, donde tenemos que tener sí al primer autor y posteriormente utilizar la palabra et al, ¿no? Y dependiendo de si estamos hablando con autores institucionales que pueden ser referenciados con el nombre completo o pueden ser referenciados con las siglas, ¿no? Ya sea a nivel narrativo o ya sea a nivel parentético. Ok, un caso especial, ¿no? Y que muchos estudiantes también suelen utilizar es el tema de citas, ¿no? Para citar una cita que se halló dentro de un texto consultado, esta debe ir como sigue. Opción 1, Maffesoli, siempre tenemos que poner el año de la cita, citado por Irribaren, y tenemos que poner siempre el año y la página. Siempre la página. Desarrolla una teoría que sostiene que el sistema de valores modernos ha saturado al sujeto urbano, cercado entre su existencia independiente como individuo y la experiencia colectiva del Estado moderno. Esa es una opción. El APA nos da 2 opciones. Opción 2, Maffesoli, 1990, desarrolla una teoría que sostiene que el sistema de valores, todo el texto, pero al final lo pongo como si fuera una cita parentética, si ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque pongo la fuente principal entre paréntesis a través del año y a través de la página. Irribarren. No es que yo haya tenido acceso a Maffesoli, o no es que Maffesoli haya sido mi fuente directa, no. Mi fuente directa ha sido Irribarren. Solo que yo doy cuenta al final del párrafo que estoy citando. Ojo, si se dan cuenta, en las citas de las citas existen 2 opciones que pueden ser asimiladas a la cita por paráfrasis o a la cita narrativa o a la cita parentética, ¿no? Pero el tema es que hay que siempre evidenciar de que la fuente directa tiene que estar referenciada incluso con número de página, ya sea en la opción 1 o ya sea en la opción 2. ¿Estamos?
Muy bien. Ahora, esto, lo que hemos visto en todas estas láminas, se aplica básicamente en el cuerpo, ¿no? Se aplica básicamente en el cuerpo del texto. Ustedes saben que en el desarrollo de un proyecto de investigación, en el desarrollo de una tesis, lo más relevante es lo que se encuentra en el cuerpo. Y claro, ¿dónde ustedes más van a referenciar dentro de un proyecto de investigación? Van a referenciar más que todo en el apartado del marco teórico, que está conformado por el estado del arte o antecedentes de investigación y las bases teóricas y la base conceptual. Allí es donde ustedes van a utilizar mayores referencias bibliográficas. Allí es donde ustedes van a tener que evidenciar un conocimiento mínimo de las variables o las categorías teóricas de sus investigaciones, ¿no? Entonces, en la parte del marco teórico, en el gran capítulo del marco teórico, allí ustedes van a tener que cumplir con las reglas APA a cabalidad. Esto no quiere decir de que en otros capítulos ustedes coloquen referencias o citas bibliográficas. Sí lo van a hacer, pero en menor medida. En la parte metodológica, de repente cuando quieran definir a la investigación cualitativa, cuantitativa, o quieran establecer alguna técnica y la quieren definir, en la situación problemática no se suele citar temas bibliográficos a profundidad. Donde sí ustedes van a referenciar es en el marco teórico, ¿no? Y en el marco teórico pueden hacer valer citas de carácter textual, citas de carácter de paráfrasis, ¿no? Ya sea a través del formato, ¿no? El formato a través de cita narrativa, ya sea a través del formato de cita parentética. Un consejo que yo les doy es que utilicen la paráfrasis. ¿Por qué? Porque es lo que se utiliza en la investigación moderna, porque es lo que está de moda, es lo que la investigación actual considera como una mejor práctica metodológica, porque es mucho más cómodo para los lectores leer a modo de paráfrasis y por lo más importante que a ustedes les va a convenir cuando presenten sus trabajos o sus proyectos de investigación y los decidan pasar por el Turnitin, ¿no? Para que no tengan problemas con el Turnitin, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo mucho es aprender a citar en paráfrasis, ¿no? Aprender a citar en paráfrasis, porque las citas o las citas textuales utilizadas en demasía quitan, en cierto sentido, no la originalidad, pero sí quitan, en cierto sentido, la explicación o el entendimiento que el autor pueda tener al momento de plantear su investigación, ¿no? Ya sea que en la base teórica uno describe las principales teorías, corrientes, hace dogmática, hace doctrina de las variables y de las categorías teóricas, y a su vez asume una posición teórica para posteriormente interpretar la información que consiga con la aplicación de la técnica y así responder las preguntas de investigación. Ok, ahora, si nos vamos a cómo ya referenciar, ¿no? El APA tiene aspectos bastante importantes y actuales, ¿no? Siempre se pone el nombre del autor o editor, ¿no? El autor es aquel que es el que escribió la investigación y el editor es aquel que compila de repente algunos artículos en formato libro o que compila incluso algunos capítulos de otros libros. Entonces hay que referenciar obligatoriamente cuando estemos frente a un editor. O sea, a un autor se le pone el apellido, se le pone el nombre, perfecto. Y nada más. Se asume que si yo no pongo la ED de editor, el autor es el que ha escrito o el que ha investigado todo el contenido. Mientras que yo si sé que el nombre de esta persona no ha realizado toda la investigación, sino ha coordinado, hecho una compilación, tengo que ponerle siempre editor. Ya sea cuando estamos hablando de uno o ya sea cuando estamos hablando del otro. Después viene la fecha, ¿no? Entre paréntesis. Después el título. El título, por lo general, siempre va a través de cursivas, ¿no? Título del libro, la segunda, primera, tercera edición. Si hablamos de un audiolibro, ponerlo, ¿no? Si hablamos de traductores, también ponerlos. La editorial, primera y segunda, si hay, ya no se pone la ciudad, ya no se pone el país, por ejemplo, ¿no? Antiguamente se solía poner la ciudad, se solía poner el país. Ahora ya no. Ahora se ha eliminado esa referencia y hay que poner la editorial. Y claro, algo que se tiene que poner ahora, dado que existen los papers virtuales, los libros virtuales, es la fuente.
¿no? El DOI, por ejemplo, es un URL, es un enlace que es como el nombre y apellido de un artículo de investigación. Hasta un libro también puede tener DOI, ¿no? Con el DOI es el nombre y apellido porque es la identificación a nivel mundial de un artículo. Hay que ponerle el DOI. También, si es una fuente o libro virtual, también hay que poner el enlace, ¿no? Eso es en cuanto a libros y obras de referencia. Acuérdense, autor o editor, fecha, título y la fuente. Ya, fuente. La fuente puede ser la editorial, ¿no? O también fuente virtual. Estamos. Artículos científicos, ¿no? Igual autor, ¿no? Ya saben cómo citar cuando hay, ojo, cuando hay varios autores, en la parte de bibliografía se ponen el nombre completo, ya no se utiliza el et al, la fecha, ¿no? Algunos, dependiendo del artículo donde se consigna incluso la fecha exacta, ponerla, el título del artículo, ¿no? Que se pone en la misma letra del autor y la fecha, y lo que se pone en cursiva es el nombre de la publicación. Acuérdense, cuando yo quiero citar libros u obras, el título siempre va en cursiva. Cuando yo quiero citar artículos científicos o papers que por lo general forman parte de una revista científica, el nombre de la revista científica va en cursivas, no el título del artículo. Pongo indudablemente el nombre, pongo las páginas donde se encuentran y pongo el DOI, ¿no? Pongo el DOI. En caso de que el artículo esté en proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis en prensa, ¿no? Lo cual no es usual, en realidad. No es muy usual citar artículos que estén en prensa o citar artículos que estén en procesos de publicación, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿ah? Siempre el título de la publicación es lo que va en cursiva. El título del libro o la obra y el título de la revista científica en donde el artículo o paper va publicado. Cuando hablamos de tesis, ¿no? Autor, la fecha, el título, obviamente el título siempre va en cursivas, tesis de tipo de qué grado, ¿no? La gestión educativa en el Perú, tesis de pregrado, tesis de magíster, tesis de grado de doctor, ¿no? Poner el nombre de la universidad o de la escuela, y la fuente que viene a ser la base de datos o el repositorio institucional. Eso es para citar una tesis, ¿no? Ahora, consejo, ¿no? Cuando ustedes formulen sus proyectos de investigación, cuando ustedes hagan sus tesis, claro, dependiendo de la fuente bibliográfica, ustedes pueden armar su investigación. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la maestría de gestión educativa, nosotros cuando hacemos un plan o un proyecto de investigación, hablamos del estado del arte. Y el estado del arte consiste básicamente en ubicar el tema de investigación o el objeto de investigación dentro de la discusión científica actual. El estado del arte solamente utiliza artículos científicos. Solamente utiliza artículos científicos, papers. ¿Dónde se encuentran? En las bases de datos indexadas. Scopus, Web of Science, Cielo, Redalyc, Dialnet, Latindex, Publindex, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O sea, el estado del arte, que se encuentra tanto en un proyecto de investigación como en una tesis, se escribe básicamente con artículos científicos. El estado del arte es lo que modernamente se da. Antiguamente, algo que ya no se suele usar, aunque algunas universidades lo aplican, son los antecedentes de investigación, que los dividen en antecedentes nacionales e internacionales. Eso ya no se utiliza dentro de la investigación moderna. ¿Cuál era la principal fuente de los antecedentes? Tesis, por ejemplo. Tesis nacionales y tesis internacionales. ¿Por qué ya no se habla de antecedentes? Porque en la investigación moderna actual, las tesis ya no son consideradas una fuente confiable de información. Ahora, la fuente más confiable vienen a ser los artículos científicos, los papers. ¿Por qué? Porque el proceso de publicación se ha profesionalizado y tiene ahora una rigurosidad mucho mayor que antes, ¿no? Los call por paper, las publicaciones, la revisión por pares ciegos, las revisiones, los artículos arbitrados, las indexaciones, todo hace que los artículos científicos sean la fuente más confiable. Y claro, los artículos científicos, por ejemplo, van exclusivamente en la construcción del estado del arte. Libros u obras de referencia se utilizan en todo el cuerpo de la tesis, específicamente en la base teórica. En la base teórica, en la base conceptual, allí sí se utilizan libros, manuales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para que vean que es importante también tener en claro las diversas fuentes de información que uno
puede utilizar para la elaboración de su proyecto de investigación o la elaboración de su tesis. Artículos de investigación, papers, en revistas indexadas, libros u obras de referencia. Inclusive la investigación moderna está tan profesionalizada que ahora lo que se considera más relevante son libros que se han publicado en virtud de procesos de revisión por pares, en virtud de procesos de arbitrajes, ¿no? Ya no es, por ejemplo, que yo con la editorial Listo Le Pago saca mi libro. Eso incluso ya no puntúa para el Concitec. Si yo quiero sacar un libro que me puntúe para el Concitec y para ser un investigador en el Perú, tiene que ser un libro publicado como consecuencia de un proceso de revisión, ¿no? O sea, ya todo en la investigación se profesionaliza, se estandariza y se hace más riguroso, por ejemplo, ¿no? Es por eso que las tesis ya han dejado de ser fuente confiable dentro de una investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no siguen los protocolos, los lineamientos o las revisiones rigurosas que sí utilizan las revistas indexadas o las bases de datos indexadas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una cita de un libro, por ejemplo, ¿no? Ruiz M, 2016. Ruiz es el apellido, M. No se pone, ojo, el nombre, se pone la inicial nomás, se pone el apellido, Ruiz M. Yo soy Quiñones, Quiñones-H, año 2016. Medios y políticas en el Perú, el caso del diario El Comercio en las elecciones del 2011. Universidad Andina Simón Bolívar. Acá, por ejemplo, tenemos que poner en cursiva, ¿no? Acá es en cursiva. Es una cita según el APA. CELI, igual, I, 2017. Politización de la justicia en Ecuador. Judicialización de la política o politización de la justicia. Aquí tenemos que poner también en cursiva. ¿Y qué sigue después del título? La editorial. Listo. ¿No? Acá, un artículo, Carratalá A y Valera Ordaz L, 2019. El pluralismo polarizado ante la nueva política y el comunismo digital. Este es el título del artículo. ¿Qué es lo que tiene que ir en cursivas? La revista, Estudios sobre el mensaje periodístico, ¿no? El número de la revista, la periodicidad, ¿no? Y el número de página donde está el artículo, 7183, y el DOI. ¿Qué viene a ser el DOI? El nombre y apellido a nivel mundial del artículo. Igual, acá, Irani F, 2017, Lawfare, ¿no? En inglés, ¿no? Military Discourse on the Economic Constitution of Law War, European Journal of International Security. Este es el título, va así. ¿Qué va en cursiva? El nombre de la revista, European Journal of International Security, acá, ¿no? Volumen 3, página está el DOI, ¿no? Acá, igual, una tesis, Navach A, 2021, uso de la criminología mediática por parte de la Fiscalía frente al delito de instigación al suicidio, caso Alan García. Cursiva, tesis para optar el título profesional de abogado, ¿no? Universidad César Vallejo, por ejemplo. Acá esto se sale, Universidad César Vallejo. Así, ejemplos de citas bibliográficas de libro, referencias bibliográficas de libro, referencias bibliográficas de artículos de investigación, y referencias bibliográficas de tesis, ¿no? Que son las tres grandes fuentes teóricas o grandes fuentes bibliográficas que ustedes van a utilizar para formular sus proyectos de investigación, para formular sus tesis. ¿Ok? Esto es básicamente lo que les quería mostrar. Miren, hemos acabado a la hora 7:45, ¿no? Que son aspectos formales. El APA no es difícil, no es pesado. En realidad solamente es tener en cuenta, y lo más importante, los tipos de citas, los formatos de citas, la manera en la cual se referencian, ¿no? La bibliografía, de diferenciar los tipos de fuente teórico-bibliográfica que uno va a utilizar en la elaboración de su proyecto. El resto son cuestiones mucho más formales, ¿no? Como el tipo de letra, la portada, el encabezado, que si bien es cierto son pesados, son aspectos que incluso hasta el mismo Word o el Windows ya te lo puede hacer de manera incluso automática, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es básicamente en la manera de referenciar y en la manera de citar.